La distimia no es depresión, pero se parecen tanto que a veces las confundimos. Y además no hay mucha información sobre la distimia, tanto así que ni siquiera la Secretaría de Salud de aquí de México tiene información suficiente epidemiológica como para hacer una clara diferenciación entre la depresión y la distimia. Por eso es que a veces nos resulta difícil entenderla y saber si la tenemos o no. En la plática que di hoy, 13 de noviembre del 2025, hablé justo de qué es la distimia, cuáles son los síntomas, cuáles son los tratamientos adecuados y qué podemos hacer para empezar desde hoy a tener un tratamiento adecuado. Claro, no debes de olvidar que la psicoterapia es clave para el tratamiento de cualquier alteración de nuestro estado del ánimo. Te invito a que veas la plática completa y, bueno, adelante. No lo hemos escuchado normalmente, no es un nombre muy común y de repente lo escuchamos y sí surge esa duda de ¿y eso qué es o con qué se come? Y lo que pasa es que es algo muy parecido a la depresión, pero obviamente no es depresión, porque si no, pues se llamaría igual o lo trabajaríamos como un sinónimo, pero no lo es. Incluso buscando información epidemiológica sobre la distimia, no hay información como tal. ¿A qué me refiero con información epidemiológica? Bueno, pues ustedes no sé si lo sepan y si no les platico, en los servicios de salud pública aquí en México, pues están las secretarías de salud de los estados, como en el Estado de México, que está el Instituto de Salud del Estado de México, conocido como ISEM, y así hay en todos los estados, pero también hay una Secretaría de Salud a nivel federal, que es el Instituto, bueno, está la Secretaría de Salud, del cual depende el Instituto Mexicano del Seguro Social, y todas estas instancias de salud del gobierno recopilan la información de las enfermedades que se van presentando, de los tratamientos, etcétera. Y toda esta información va creando un cuadro estadístico acerca de las enfermedades. Y todo esto es a lo que le llamamos epidemiología y nos arroja muchos datos. Entre ellos, bueno, pues cuál es la incidencia de la distimia en México y no hay. Hay sobre la depresión, pero ya les dije, no es lo mismo. Hablando de depresión, dicen que se estima que el 60% de las personas en México tienen un problema de salud mental, algún tipo de problema. Y muchos llegan a tener depresión. Las mujeres tienen una relación con los hombres 3-1. O sea que por cada hombre hay 3 mujeres que tienen depresión. Y la depresión es muy parecida a la distimia, por eso es que no hay un dato estadístico epidemiológico acerca de la distimia. No se ha estudiado tanto o simplemente la confunden con la depresión y así la catalogan. Por eso el día de hoy vamos a hablar específicamente de la distimia y de cuáles son las diferencias con la depresión o con un episodio depresivo mayor. Y bueno, permítanme un segundo. Bueno, cuando nosotros hablamos de tristeza, tristeza como cual, la emoción, pues la mayoría de las personas piensan en un bajón emocional, que llegamos a tener un mal día o tal vez hasta una etapa complicada. Pero la distimia es distinta. No estamos hablando de una tristeza común, de una emoción que simplemente se puede gestionar, sino que estamos hablando de una especie de tristeza silenciosa que es estable y duradera. Este dato es clave, el que sea duradera. Ajá, no hace ruido, pero sí pesa. No es esa depresión o esa tristeza que nos va a tirar de la cama, pero tampoco nos deja que nos sintamos bien del todo. O sea, como que decimos andamos de capa caída. No te va a incapacitar, pero tampoco te permite disfrutar plenamente. Y este siempre es un dato bien importante en este tipo de trastornos del estado de ánimo, la capacidad de disfrutar. Cuando nosotros empezamos a perder o empieza a disminuir nuestra capacidad de disfrutar las cosas, por ejemplo, si yo ya no puedo disfrutarlas plenamente como lo hacía antes, eso es un indicador, tiene que ser una alarma de que algo me está pasando.
Es una forma de depresión persistente que normalizamos sin darnos cuenta, hasta el punto de creer que así somos. Pues es que así soy yo. Soy depresivo, soy tristón, soy callado, soy tímido, pero en realidad no lo es y muchas personas dicen es que yo no era así antes. Ahí sí lo noto, porque antes no era así. Yo antes era muy alegre, yo antes disfrutaba, yo antes cantaba, yo antes bailaba y ahora ya no. Y a veces pensamos que así es la vida adulta. Ah, es que como ya crecí, pues ya no. De niño era diferente, de adolescente era diferente, pero de adulto no. Y no, no es así. Más bien lo que ocurre es que estamos teniendo cambios importantes y los estamos justificando sin darnos cuenta de que es algo que está incidiendo en nuestro estado de ánimo a nivel trastorno. Es algo importante. Entonces, el día de hoy, pues vamos a entender qué es realmente la distimia, cómo se vive desde adentro y qué pasos podemos dar para que empecemos a movernos hacia una situación más saludable en donde podamos disfrutar más, eh, aunque esto sea despacio, ¿sí? Pero con pasos firmes. ¿Qué es la distimia? Bueno, la distimia también la podemos ver como una depresión persistente. Por eso les decía que era importante el dato de la duración. La distimia es una tristeza crónica, o sea que puede durar mucho tiempo. Se queda, la vamos a tener más días que sí que los días que no. Cuando nosotros entrevistamos a una persona preguntándole cuándo se siente triste o deprimida, o cuántos días a la semana, pues normalmente vamos a decir, ah, pues es que yo me siento triste a lo mejor 4 días a la semana, ajá, o un día sí, un día no, pero son más los días que me siento triste que los días que me siento bien, o incluso los días que me siento bien son días neutros, o sea, no estoy triste, no estoy deprimido, pero tampoco me siento alegre. Entonces, ahí es donde empezamos a notar que son más los días que estamos tristes que los que no. Y esto va a durar muchos meses o incluso años. Por eso decimos que es persistente, que es crónico, porque puede durar muchos años. De repente podemos decir, es que desde la pandemia estoy así, o desde que falleció mi papá estoy así, o desde que salí de la escuela y dejé de ver a mis compañeros estoy así, y ya pasaron varios años. Por eso es que este tema lo llegamos a normalizar porque nos acostumbramos a vivir de esa manera. A veces nos acostumbramos a vivir con el dolor y aquí es acostumbrarnos a vivir con esta tristeza, con esta depresión. No es una tristeza intensa como la depresión mayor, sino es una sensación como más sutil. Es como sentirnos apagados, desmotivados, sin energía, sin ganas de hacer las cosas o las hacemos como a marchas forzadas, ¿no? Como muy a la fuerza. Sí podemos hacerlo, pero se siente este, este, esta resistencia a hacer las cosas. Al final sí las hacemos, porque alguien con un trastorno depresivo mayor, ahí sí pudiera dejar de hacer las cosas, por no pararse ya de la cama. Las personas con distimia suelen funcionar en la vida, pero el costo emocional pues es enorme porque hacen lo que tienen que hacer, pero con muy poca energía, con muy poca chispa interna. Entonces, este es un dato importante. La persona con distimia, como decíamos, puede durar años y en todos estos años ni cuenta nos damos porque la persona trabaja, la persona va a la escuela, la persona sigue funcionando de manera casi normal y como está cumpliendo con sus obligaciones, pues a nosotros ni nos preocupa, ¿verdad? Entonces decimos, pues no, no está deprimido, nada más es serio, nada más es medio flojo, es medio pasguato, decimos aquí en México, sin darnos cuenta de que es otra la razón. Y va a ser muy común, pues, que digan cosas como, siempre he sido así, así es mi carácter, porque, como les decía, nos vamos acostumbrando tanto a esta situación que, pues, creemos que es parte de la personalidad. Como les decía, lo normalizamos. La clave para distinguirla
La clave aquí, lo más importante es que no es como tal un mal momento, más bien es una forma de vivir que ya se empieza a volver automática. La empezamos a integrar con nuestra vida, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de relacionarnos y digamos que se empieza a hacer uno con nosotros y nos resulta difícil verla. Pero sí es importante poderla distinguir de lo que sería un mal momento o una forma de ser. ¿Cuáles son los síntomas que suele presentar la distimia? Bueno, primero vamos a tener todo esto que les voy a platicar tiene que ver con los criterios diagnósticos del DSM-5, que es el Manual Diagnóstico de los Trastornos Mentales, que es ese librito chiquito, así chiquito, que utilizamos los psicólogos, los psiquiatras y todos los profesionales de la salud mental para ayudarnos a diagnosticar. Entonces, de ahí es esta información. Y lo primero que vamos a encontrar como criterio diagnóstico es una tristeza constante. Esta sensación de desánimo que aparece casi todos los días y que rara vez nos da un descanso. Entonces, es esta como pesadez, esta falta de ánimo y lo vamos a sentir la mayoría de los días y como les decía, los días que no la sentimos no necesariamente vamos a estar alegres, sino que van a ser días neutros. Aunque por supuesto sí va a haber días en que logremos sentir alegría, sobre todo pues no sé, fechas especiales o cuando recibimos un regalo, cuando realizamos una compra importante, ese tipo de cosas que nos generan un pico de alegría o de felicidad, pero rápido vamos a volver a esta sensación de desánimo. También vamos a encontrar cambios en el sueño. Nuestros hábitos de sueño se van a alterar. ¿Cómo? Pues la aguja se puede ir para los dos extremos. Ya sea que dormamos demasiado o que empecemos a dormir muy poco. Ajá, los dos extremos no son buenos. Recuerden, debemos de tener un equilibrio. Y también lo que sucede mucho, y ahí también nos podemos dar cuenta, es que cuando nosotros despertemos vamos a hacerlo cansados. Incluso si dormimos 8 horas exactas, o las 10 o las 12, vamos a seguir sintiendo cansancio. ¿Por qué? Porque nuestros hábitos de sueño no son los adecuados y además nuestro cuerpo no está utilizando estas horas de sueño para tener este descanso, esta reparación que se va a dar en una situación normal de sueño. Igual que el sueño, pues se nos va a alterar el apetito y va a pasar exactamente lo mismo. Vamos a encontrar personas o momentos en los que comemos de más y luego comemos de menos, porque a veces perdemos el apetito o a veces comemos de manera ansiosa y no necesariamente va a haber un patrón claro de que, yo soy de los que comen mucho o yo soy de los que comen muy poco. No, aquí puede variar, algunas veces una y algunas veces la otra, porque es algo que va a suceder según el momento. Ahora, también vamos a tener un cansancio permanente, una sensación de cargar un peso, una fatiga, perdón, una falta de energía para empezar el día. Yo creo que a todos nos ha pasado que, ay, cómo nos cuesta pararnos de la cama porque nos sentimos muy cansados. Eso yo creo que nos pasa a todos, espero que nos pase a todos. Pero no es lo mismo que ya nos pase todos los días o la mayoría de los días. Entonces, no sé ustedes cómo se levantan. A mí hay veces que sí me da una flojera, pero ya cuando me levanto, bueno, pues trato de sonreír, trato de dar las gracias y con que, bueno, ya. No, pero sí hay días que son más difíciles que otros. Y aquí lo que decíamos, ¿no? ¿Cuál es, qué actitud es la que tenemos más días? ¿De levantarnos de buenas o de levantarnos con mucha fatiga y con mucha resistencia? Ahora, también otro de los criterios que encontramos es la autoestima baja. Cuando nosotros tenemos esta autoestima baja, recuerden que no solo afecta mi autoestima, también va a empezar a afectar a las hermanas de la autoestima, que es la autoimagen, el autoconcepto, la autoeficacia y precisamente la autoestima.
Entonces empezamos a pensar que no valgo, que soy un fracaso, que no aporto nada. Y esta autoimagen que tenemos de nosotros mismos se empieza a deteriorar y se empieza a devaluar. Piensen en esta parte de un estado depresivo, lo que se deprime es el cerebro, es como si le bajáramos el volumen, como este dimmer con el que le bajamos la intensidad a los focos. Eso le pasa a nuestro cerebro. Cuando se deprime el cerebro, baja su nivel de intensidad. Y lo mismo nos va a pasar en todos los procesos mentales, incluso en el de la autoestima. Entonces se empieza a deprimir y empezamos a sentirnos que no somos capaces, que no valemos, que no somos buenos, que somos malos, que etcétera. Vamos a tener también, por lo mismo que les decía de esta depresión, que el sistema nervioso se baja su intensidad, vamos a tener una dificultad para concentrarnos y esto pues va a derivar en que tengamos olvidos frecuentes, en que nuestra mente esté dispersa pensando en un montón de cosas sin que logremos concentrarnos en lo que debemos o quisiéramos hacer. Y vamos a tener también un pensamiento lento, como les decía, alenta todos mis procesos mentales. Y todo esto me va a llevar a tener un pesimismo o desesperanza. Vamos a ver el futuro con desánimo y vamos a sentir que nada va a mejorar. Esto tenemos que entenderlo muy bien porque cuando nosotros estamos deprimidos o tenemos distimia, tendemos a pensar que así nos vamos a sentir ya para siempre, para toda la vida. A eso le llamamos desesperanza. Creemos que ya no hay algo bueno más allá y dejamos de esperar y nos dejamos que estas arenas movedizas nos succionen, nos chupen y nos empiecen a quitar las ganas de vivir. Cuando digo que nos quitan las ganas de vivir, no quiero decir que la gente se vaya a suicidar. No, cuando una persona está deprimida o tiene esto de la distimia, no es que esté empezando en suicidarse, porque no tienen ni la energía para eso. Más bien, lo que sucede es que dejan de hacer las cosas que hacen los vivos. ¿Qué hacemos los vivos? Cantamos, bailamos, nos paramos, nos bañamos, comemos, disfrutamos, amamos, nos enamoramos y cuando estamos con una alteración en el estado de ánimo, ya no queremos hacer eso. Voy a trabajar porque tengo que trabajar. Cuando tenemos distimia, tenemos que entender que seguimos funcionando. Entonces, tengo que ir a trabajar porque si no me corren. Y si me corren ya no voy a ganar dinero y no voy a tener para pagar la renta. Porque estamos viviendo en modo supervivencia. ¿Qué significa modo supervivencia? Pues tengo que comer, no porque quiera o disfrute comer, pero tengo que comer si no me muero. Tengo que pagar la renta, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el internet, tengo que pagar la escuela de mis hijos. Pero si no fuera por eso, a lo mejor sí me dejaría. Entonces, como les decía, se vive en un modo supervivencia y eso es lo que mantiene activo a la persona con distimia. Bueno, para que todo esto que yo les platicaba llegue a considerarse distimia, todo este cuadro debe de estar presente por lo menos 2 años, 2 o más años. Entonces, si ustedes dicen, ay, yo pudiera tener distimia por todo lo que me está diciendo el psicólogo, me resuena, me siento identificada, me siento identificado, bueno, pues piensen desde cuándo lo han sentido, porque para que fuera distimia, esto deberíamos de tenerlo por lo menos ya 2 años de anterioridad, y o pues que a lo mejor llevamos uno, todavía no llegamos al diagnóstico de distimia, pero nos falta otro, y como para qué esperarnos, ¿verdad? Y si estos 2 años deben de estar ahí sin haber desaparecido en más de 2 meses seguidos. Les digo que hay momentos en donde sí, hay momentos en donde no. O sea, hay momentos en los que nos sentimos mal y hay momentos en los que nos llegamos a sentir no tan mal o de plano bien. Pero el criterio diagnóstico nos dice que no debe de haber un periodo de 2 meses o mayor en el que haya desaparecido, porque eso ya lo cortaría. Entonces, si hemos tenido por lo menos 2 años de esta tristeza profunda y duradera, en donde la mayoría de los días nos sentimos mal,
y no, en los momentos en los que ha desaparecido, no ha sido por más de 2 meses, pudiéramos tener distimia. Esto se los estoy platicando, es de manera general. Si alguien tiene sospecha y sí tiene que ir con un profesional de la salud mental, de preferencia conmigo. Si es salen en terapia, pues conmigo. Si quieren sacar una cita, adelante. Y si no, con alguien más. Pero que se los podamos diagnosticar ya de una manera muy particular, muy específica. A ti en tu caso, no en general. Y entonces hacer un diagnóstico adecuado. Recuerden que lo bueno de un diagnóstico adecuado es que nos dirige al tratamiento adecuado. Y bueno, entender que esto que yo les decía no es una racha, sino que es un patrón de conducta. Y bueno, ¿cómo se vive desde dentro? ¿Y por qué muchas veces pasa desapercibida? Fíjense, tanto que pasa desapercibida que ni siquiera... Erika nos dice, yo siento que todo me pasa. ¿Ok? Vamos a revisarlo. Y les decía que esto pasa tan desapercibido que ni la Secretaría de Salud tiene información relevante en internet, porque les digo, esto se confunde mucho con la depresión. Y recuerden un dato que les di en una plática anterior, que las personas con depresión y ansiedad, en estos datos epidemiológicos de los que hablo, se ha visto que tardan hasta 10 años en recibir la atención adecuada. O sea que una persona que es diagnosticada con depresión o ansiedad en México pudiera tardar hasta 10 años en recibir la atención adecuada en promedio. Eso significa que hay personas que la reciben antes, pero también hay personas que la reciben después o que tal vez nunca la reciben. Y un dato epidemiológico muy importante que se me estaba pasando es que los datos que tiene la Secretaría de Salud son aproximados, porque hay gente que nunca es diagnosticada, hay gente que nunca se acerca a los servicios de salud pública, por lo cual no hay más datos. Entonces, ese es un sesgo muy importante porque ya sea por una cuestión socioeconómica, pero también por una cuestión cultural. Como les decía, a veces llegamos a justificar nosotros la distimia como una manera de ser y yo no voy a ir al médico a pasar el tiempo en una sala de espera, a sacar cita y todo eso, para que me digan algo sobre mi forma de ser, porque yo no lo estoy viendo como una enfermedad o como un trastorno. Entonces, por eso hay mucha gente que no llega. Bueno, ¿cómo se vive desde adentro? Estábamos diciendo, y bueno, a diferencia de la depresión mayor, la distimia pues permite seguir cumpliendo con nuestras tareas en casa o en el trabajo que realizamos en casa, pero seguimos nosotros siendo funcionales. Y es por eso que mucha gente simplemente no lo nota. Vas al trabajo, atiendes, haces trámites, pero todo con mucho esfuerzo emocional, con mucha carga, con mucha dificultad, pero al final sí lo logras. Desde adentro se siente como si te estuvieras arrastrando emocionalmente por la vida. No sé ustedes, yo de repente tengo esos sueños en donde como que quiero correr y es como si estuviera corriendo en agua porque todo se siente muy pesado, con mucha resistencia. Y así es como emocionalmente se siente el tener que hacer las cosas, con mucha dificultad, como si todo estuviera en contra. Y bueno, pues les decía que se normaliza tanto que empezamos a creer que así es ser adulto. Decimos, es que ya la vida de adulto es estar cansado, es ser apático, es estar todo el tiempo irritados, es tener poca motivación y eso no es cierto. Tenemos que entender que eso no tiene nada que ver con la vida adulta. Uno como adulto puede seguir siendo como niño, porque esas cosas no son de niños ni son de adultos, son de humanos, son parte de la experiencia humana. Nosotros podemos reír, sentirnos alegres, podemos cantar, podemos tener esta chispa de curiosidad, de asombro, de maravillarnos con cualquier cosa, pero a veces se va perdiendo y no tiene nada que ver con la edad. El ser adultos no significa que nos tengamos que amargar, ¿no?
Entonces hay que perder esta idea de que el ser adultos nos hace cambiar en cuanto a nuestro estado de ánimo y sí entender que puede ser esta alarma que nos está diciendo acude a un servicio de salud mental, el que sea, pero acude. La distimia desgasta lentamente la esperanza, como les decía, vamos a tener una desesperanza, porque nos vamos acostumbrando a vivir sin expectativas, sin entusiasmo, sin brillo. ¿Por qué? Porque ya no esperamos nada de la vida. Por eso es que debemos de tener planes a futuro, corto, mediano y largo plazo. Yo no sé si los logren. Muchos de las metas que yo me he puesto no las he logrado, pero he logrado otras. A veces perseguir una nos lleva a otra y bueno, la vida da muchas vueltas, pero a fin de cuentas el tener estas metas nos motiva, nos hace movernos, nos hace encender ese motor que nos mantiene vivos y que nos hace ilusionarnos. Hablando de neuronas espejo, bueno, no, de neuronas en general, pero uno de los estados mentales que promueve la neuroplasticidad y la regeneración neuronal es la ilusión. Si ustedes quieren darle a su cerebro así como que una renovadita, ilusionense con algo, con lo que quieran, ilusionense con lo que van a comer mañana, ilusionense con hacer un viaje dentro de 1 o 2 o 3 años, ilusionense con hacer un ahorro, ilusionense con un amor, con lo que quieran. Pero si ustedes tienden a tener ilusiones, su cerebro va a estar en una de las mejores condiciones que puede haber para renovarse y, digamos, darle su pulidita. Muchas personas no buscan ayuda porque creen que no están tan mal como siguen funcionando, pues piensan que no es algo grave y que pueden seguir adelante, aunque por dentro empiezan a sentirse vacías. Por eso es que comúnmente, en el nombre de la calle, se le llama depresión silenciosa. Avanza sin escándalo, pero va desgastando profundamente y por dentro, por donde no se ve, por donde no se escucha. Por eso es que debemos de tener mucho cuidado. ¿Qué puede ayudar? ¿Cuáles son los caminos terapéuticos y de autocuidado? Ya saben que a mí me gusta siempre no hablar de qué podemos hacer y si se puede, pues ya a partir de hoy, incluso antes de agendar una cita o antes de ir al seguro social o lo que quieran, pero algo que pueda hacer yo desde ya. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar el patrón, darnos cuenta de que hay un patrón. Ese va a ser siempre el primer gran paso. Darnos cuenta de que no es flojera, de que no somos negativos, sino que más bien es una depresión persistente. Eh, Algo que ha estado ahí mucho tiempo y a lo mejor podemos identificar desde cuándo. Algo que tenemos que entender es que va a ser bien importante una terapia psicológica, una psicoterapia. ¿Por qué? Porque en una terapia psicológica nosotros vamos a trabajar las creencias, vamos a poder trabajar una estructura de vida, las rutinas emocionales, vamos a poder hablar de las heridas pasadas y de todo lo que es nuestra autopercepción, nuestro autoconcepto, nuestra autoestima. Entonces es clave la terapia psicológica. A veces muchas personas piensan que un tratamiento psiquiátrico también es suficiente y no es así, porque no solo se trata de equilibrar nuestra química interna, que es muy importante, pero sí tenemos que realizar cambios profundos que nos ayuden a llenar esos huecos, esos vacíos nuevamente, para que tengamos una base sólida desde donde apoyar nuestro estado emocional y que éste sea sano, que sea saludable. Otra de las cosas que nos van a ayudar muchísimo, y ya hemos hablado de esto antes, el movimiento físico. La distimia
responde muy bien ante el ejercicio. ¿Por qué? Bueno, pues porque nuestro cuerpo se vuelve esta puerta para mover la mente. Recuerden que cuando nosotros movemos el cuerpo, empezamos a producir todos estos neurotransmisores que nos van a producir el efecto contrario de la depresión, de la distimia y de la ansiedad. O sea, nos van a ayudar a producir placer, a tener sensaciones de bienestar, de salud, de descanso, de conexión con los demás. Y aquí estamos hablando pues de la dopamina, de la oxitocina, de la serotonina, de las endorfinas. Entonces el movimiento de nuestro cuerpo va a ser clave. Que ustedes no son deportistas, ¿y qué tal les gusta bailar? A casi todo el mundo le gusta bailar o empezar a movernos, empezar a hacer ejercicios si es que no lo hacen. Si les gusta nadar, naden. Si les gusta caminar, caminen, agáchense, rueden por el piso. Si tienen un jardín, vayan y rueden. A los niños les encanta y luego cuando los adultos lo hacemos, los niños hasta se sorprenden. ¡Ah! Mi papá que ya está bien grande se aventó por el pasto. Es tan raro que nos vean hacer eso que hasta se sorprenden, ¿no? Entonces hay que hacerlo más seguido, el tratar de movernos, hay que promoverlo. Y también, bueno, el tener rutinas reguladoras, tener un sueño estable, tener horarios, también para la alimentación, tratar de hacerlo por horario. Si es que no tenemos hambre, pues ni modo, me pongo que a las 2 de la tarde hay que comer, pues a esa hora como, hay hambre o no. Y en la noche y con mis colaciones a tales horas. Esas rutinas, como decía, me van a ayudar a regular mi reloj biológico, mi reloj interno. Tenemos que exponernos a la luz del sol, tenemos que funcionar junto con la luz del sol. No estoy diciendo que se duerman a las 6 de la tarde, como ahorita que ya está oscureciendo, pero que sí, a esa hora ya podemos ir bajando el ritmo y que podamos nosotros prepararnos para dormir y que evitemos pues estarnos durmiendo tan tarde. Hay personas que se duermen a las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana, a las 12 de la noche. Bueno, pues hay que ver a qué hora nos conviene dormirnos, según la hora en la que tenemos que despertarnos para funcionar durante el día. Y si durante el día vamos a tener descansos, vamos a tener siestas, pues hay que ver a qué hora y de qué tamaño las voy a tomar para que luego en la noche no diga, ay, ya no tengo sueño porque me dormí en la tarde, ¿no? Que nos ayuden a recuperar un poquito la energía del día, pero que no nos estropeen el sueño de la noche. También aprender a hacer pausas activas, ¿no? No solo una siesta, sino que también podemos tomar estas pausas de decir, ok, estoy trabajando mucho, me voy a tomar una pausa o varias pausas de tanto tiempo para descansar, recuperar mi atención, mi memoria, mi energía mental y entonces poder continuar. Y no solo con el trabajo, también con lavar los trastes, con hacer el quehacer en la casa, el hacer las compras, todas estas cosas que podemos hacer todos o lo que lo hacen las personas que están encargadas de la casa, de todo lo que hacemos acá. También, bueno, pues podemos hacer una construcción de sentido. Reconectar con actividades que te recuerden quién eras antes de este cansancio emocional. Muchas personas dicen, es que yo antes era bien alegre. Ok, ok, ok. ¿Qué pasó, no? Y tenemos que encontrar qué pasó y cómo cambió. Pero también hay que enfocarnos en, bueno, ¿y cómo eras antes? ¿Qué puedes retomar de lo que eras antes? Es que yo era muy alegre y tocaba la guitarra, pues vuelve a tocar la guitarra. Es que bailaba, pues vuelve a bailar. Es que yo tenía mis amigos, llámales, reconecta con ellos. Me gustaba ir al cine, pues ya de una vez. Dime qué día puedes ir al cine. Empieza a retomar esas cosas que hacías antes. Tal vez no puedan ser todas, pero sí son algunas. Yo de repente tengo amigos que tiene años que no veo, me imagino que a ustedes les pasa igual, pero a través de las redes sociales tenemos todavía contacto. Y tengo un amigo que me acuerdo que cuando íbamos en la secundaria, él patinaba mucho. Y ahorita lo veo, ya tenemos 50 años, él es más o menos de mi edad.
Y él retomó la patineta y tiene como un año que retomó la patineta y se sube a redes sociales, alguien lo graba y él sube el video y todo. Y el cuate está feliz, entonces él está nuevamente disfrutando de andar en patineta y esto es mover el cuerpo, es recuperar estas conductas, estos hábitos que hacía antes y que lo hacen sentir muy bien. Y bueno, no sé si él vea estos videos, pero un saludo para el Fiera, así le decíamos en la secundaria porque era muy feroz. Pero bueno, y por último, otra de las acciones que podemos realizar son las microacciones. Recuerden, estas pequeñas cosas en donde vamos haciendo pequeños cambios apenas perceptibles. En la distimia, los cambios no se van a sentir al inicio, pero si nosotros somos constantes, estas pequeñas acciones nos van a ir dejando evidencia, nos van a ir dejando una pequeña señal de que las cosas van funcionando y eso nos va a ayudar a marcar el camino, decir, vamos bien, vamos por buen camino y tengo que seguir haciendo esto. Aquí la idea no es ponerte feliz, o sea, no se trata de, pues ponte feliz, échale ganas, porque eso no nos va a servir. Si fuera tan sencillo, así de sencillo se arreglaría y no estaríamos platicando de esto aquí, sino que más bien se trata de crear como como ir preparando el terreno interno en donde la vida pueda volver a sentirse posible, en donde se pueda volver a sentir bien, en donde nos demos cuenta que algo puede volver a crecer, ¿sí? Entonces se trata más bien de ir preparando ese terreno, crear las condiciones para nosotros mismos de mejorar, de recuperar aquello que sin darnos cuenta hemos ido perdiendo poquito a poquito. Y bueno, llegados a este punto de la plática, yo los voy a invitar a que hagamos un ejercicio vivencial que nos va a ayudar a sentirnos mejor, a contrarrestar estos efectos de la distimia. Si ustedes no tienen distimia, de todos modos lo pueden hacer porque esto es un ejercicio positivo, es un ejercicio que nos va a sumar bienestar, no hay ninguna contraindicación para esto. Entonces, pues recuerden, para hacer estos ejercicios yo los invito a que en su mente ustedes me den permiso, digan, Rafa, te voy a hacer caso en las instrucciones que nos des, te voy a seguir, te doy permiso de que me doy permiso a mí de seguirte. Y bueno, acomódense, cierren sus ojos, siéntense cómodamente y hagan una respiración profunda, inhalen por la nariz, sostengan un momento el aire y exhalen por la boca lentamente. Siente cómo con cada respiración tu cuerpo empieza a entregarse un poco más al lugar donde estás sentada o acostada. Una vez más, inhala y exhala. Ahora, lleva tu atención a tus pies. Imagina que desde la planta de tus pies surgen raíces suaves, tibias, que te conectan con el suelo como si la tierra misma te sostuviera. Siente esa conexión crecer hacia tus piernas, relajando los músculos, ablandando tensiones. Permite que esa sensación suba por tus muslos, tu abdomen y tu pecho. No intentes forzar nada. Simplemente observa cómo tu cuerpo va encontrando una postura natural. Una postura que significa estoy aquí, puedo soltar un poco. Ahora
Imagina que detrás de ti, muy cerca, hay una presencia cálida. No es una persona, es tu fuerza vital. Esa parte tuya que jamás se ha ido, aunque a veces la sientas pequeña. Siente cómo esa presencia coloca suavemente sus manos sobre tus hombros. Sus manos son cálidas, firmes, tranquilas. Respira con esa sensación y con cada exhalación algo en tu pecho se abre 1 milímetro más. Y con cada inhalación, una luz tenue comienza a encenderse dentro de ti, como una brasa que se aviva lentamente. Permite que tu respiración te prepare para entrar en un espacio interno seguro, íntimo y honesto. Imagina que estás en una habitación muy familiar, pero distinta a cualquier lugar que conoces. Es un cuarto silencioso, casi sagrado. La luz es suave, cálida, como la de un amanecer en cámara lenta. Y frente a ti hay una ventana grande, pero cubierta por una cortina gruesa. Esa cortina representa tu distimia, una tristeza que no grita, pero que lleva ahí demasiado tiempo, oscureciendo partes de ti. No te pelea, no te amenaza, solo está ahí, pesando. Da un paso hacia esa ventana. Siente cómo el suelo es firme bajo tus pies, cómo te sostiene. Coloca tu mano sobre la cortina y nota su textura. Fría, densa, pesada. Esa es la tristeza persistente. Un telón entre tú y tu vida. Ahora, sin prisa, jala un poco la tela hacia un costado. Muy poco. Solo unos centímetros. Suficiente para que entre un rayo de luz. Ese rayo es pequeño, pero es tu rayo. Un fragmento de claridad que te pertenece. Permite que esa luz toque tu rostro, tu pecho, tu garganta, tu abdomen. Y escucha lo que esa luz te dice.
No necesito que te sientas bien hoy. Solo necesito un espacio para entrar. Nuevamente. No necesito que te sientas bien hoy. Solo necesito un espacio para entrar. Respira profundo dentro de ese espacio y siente cómo, por un momento, la tristeza no desaparece, pero ya no ocupa todo el cuarto. Ahora, coloca tu otra mano sobre tu corazón. Permite que esa mano sienta la luz que entra y la combine con tu propio latido. Ese latido, por tenue que se sienta a veces, está vivo. Sigue avanzando. Sigue sosteniéndote. Sigue queriendo. Di internamente con honestidad: no estoy rota, estoy cansada. Y eso también merece cuidado. Nuevamente. No estoy roto, estoy cansado. Y eso también merece cuidado. Permanece así unos segundos en ese reconocimiento. En esa verdad que no juzga. Ahora baja la cortina un poco más. Deja entrar un segundo rayo de luz. Y un tercero. Cada rayo representa una parte tuya que quiere volver a sentir. Curiosidad, calma, esperanza, ternura, ganas de intentarlo una vez más. Observa alguno de esos rayos y elige uno, el que más necesites hoy. Abraza a ese rayo, hazlo tuyo, respíralo, permite que se quede contigo. Poco a poco, suelta la cortina, no la cierres, solo déjala donde está. La luz no tiene que inundarlo todo hoy. Tienes lo suficiente para empezar. Lleva tu intención nuevamente a tu respiración. Inhala profundo y exhala suavemente. Y empieza a mover los dedos de tus manos, los dedos de tus pies. Gira el cuello con suavidad hacia un lado y hacia el otro. Siente el peso real de tu cuerpo en el presente, en este lugar y en este momento. Cuando estés lista o listo, regresa lentamente trayendo contigo una frase que no exige cambio inmediato, solo espacio. Hoy
dejo entrar un poco de luz. Mañana quizás un poco más. Otra vez. Hoy dejo entrar un poco de luz. Y mañana quizás un poco más. Cuando lo sientas adecuado, abre los ojos. Has vuelto. Les agradezco muchísimo que hayan hecho este ejercicio junto conmigo. Espero que les sea de utilidad. Y... muy bien. Bueno, pues la distimia no grita, no se nota, no se dramatiza. Por eso es que es tan peligrosa, porque se va colando en nuestra rutina, se mezcla con nuestra vida adulta y nos va convenciendo de que así es la vida. Pero eso no es verdad. La tristeza crónica no es un rasgo de personalidad, más bien es un síntoma. Es un síntoma al que le debemos de prestar toda nuestra atención y cuando se reconoce, se acompaña y se trabaja. La vida, cuando nosotros trabajamos la distimia, nuestra vida recupera su color. No de golpe como lo vimos, pero sí de una manera real, tangible y estable. A veces la esperanza no llega como un rayo, llega más bien como un respiro que te recuerda que sigues aquí. Te agradezco muchísimo que hayas visto la plática, que hayas llegado hasta este punto. Si te gustó, te pido que me dejes un like, que te suscribas al canal y si tú crees que este tema, esta plática le puede ser de utilidad a alguien, compárteselo, lo vas a ayudar a él y me ayudas también mucho a mí. Y bueno, si tú quieres participar en la grabación de estas pláticas, te invito a que te suscribas al servicio de Tribu en Proceso, que es un grupo de WhatsApp privado en donde se les comparte el enlace de las pláticas y pueden estar presentes. Además de eso, se les proporciona un ebook de cualquiera de todas las pláticas y pueden participar en la sección de preguntas y respuestas al final de cada una de ellas. Te envío un cordial saludo y espero verte en otro de los videos.